Lo primero que quiero establecer, señor ministro, es una cuestión previa, antes de nada y antes de hablar propiamente sobre los hechos acaecidos en Ceuta y sobre las explicaciones que usted nos ha dado en esta comparecencia. La primera cuestión es que aquí estamos para juzgar la actuación del Gobierno. La actuación del Gobierno y la responsabilidad del Gobierno, y no de la Guardia Civil. El drama de la inmigración irregular no es responsabilidad de la Guardia Civil, ni tampoco la Guardia Civil puede resolver ese problema. Es una responsabilidad política. En segundo lugar, y en relación con lo mismo, si por algo se ha caracterizado la Guardia Civil en esta materia, es por su acción humanitaria. Todos tenemos en la retina centenares de imágenes de guardias civiles salvando a inmigrantes. Todos las tenemos en la retina. No tienen que demostrar su responsabilidad a la hora de salvar vidas y su labor humanitaria. Todos lo sabemos. Salvar vidas a costa de poner en riesgo y de perder la propia vida de los guardias civiles en actuaciones en relación con la inmigración es una constante, está acreditado, por tanto. Por tanto, entiendo que la Guardia Civil, en tanto que institución, es la primera en lamentar cuando no puede salvar vidas humanas. Cuando no lo puede hacer, la primera en lamentarlo, porque se dedica a eso, se ha dedicado a eso. Por encima de las órdenes, por encima de las instrucciones e incluso, como digo, poniendo en riesgo su propia vida. Establezcamos, pues, una diferencia entre lo que es la institución y su tarea y lo que pudiera ser la responsabilidad personal de algunos de los agentes de la Guardia Civil, que en todo caso habrá de determinarse. Y es para eso por lo que se le ha solicitado en reiteradas ocasiones y se le solicita, lo hace esta portavoz, una investigación para delimitar responsabilidades si las hubiera y para salvar la imagen general de la Guardia Civil, pero también para que si hubiera responsabilidades, quien hubiera cometido actos irregulares tuviera que responder por ellos. O sea, no hace falta decirlo, pero eso es extremadamente importante. En la misma línea, señor ministro, yo creo que, antes de entrar en el detalle concreto, yo creo que también, desde luego, mi grupo tiene interés en establecer otra cuestión. Naturalmente que el Gobierno tiene la obligación, tiene el deber de vigilar las fronteras, naturalmente. Pero también tenemos el deber y la obligación de proteger y salvar las vidas de los seres humanos que llegan a las fronteras, sin preguntarnos de la forma en la que llegan. No caigamos en ese blanco y negro de decir, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Las abrimos para que entre todo el mundo? No, estamos aquí entre seres adultos que sabemos de lo que estamos hablando. Frente al deber de proteger la frontera, el deber y la obligación de salvar las vidas de los seres humanos que llegan a las fronteras huyendo de la miseria y del hambre y buscando una oportunidad para vivir. Me parece que en fin, un ministro que enfatiza tanto la defensa de los que no han nacido debiera de tener claro que defender a los seres humanos que ya han nacido es lo primero. Lo primero. No debiera de haber ninguna duda al respecto, ni calificativo, ni de irregular, ni de ilegal, y mucho menos de procedencia, tono de piel o situación económica o social. Por tanto, señor ministro, esa cuestión tiene que quedar clara, que no estamos diciendo aquí, oiga, ábranse las fronteras, no cumplamos con nuestra obligación de defenderlas, pero cumplamos también, por encima de todo, con nuestra obligación de defender la vida de los seres humanos que llegan a esas fronteras. A partir de ahí, señor ministro, preguntas en relación con lo que ha ocurrido en Ceuta. Hemos conocido tantas versiones. No, una previa a esto.
ministro, una previa que es más una petición. Hágame el favor, háganos el favor. No se escuden tras los uniformes de la Guardia Civil para no asumir su responsabilidad política. Para no asumir, sí, no es ninguna barbaridad. No es ninguna barbaridad. Yo le he oído al director general de la Guardia Civil, en relación con el informe de algunas ONGs que pedían clarificación, decir lo siguiente: más les valdría que se preocuparan por cómo, en las condiciones en las que hace su trabajo la Guardia Civil. Oiga, de eso se tiene que preocupar usted, que es el director de la Guardia Civil, y usted, que es el ministro del Interior. Las condiciones en las que hacen su trabajo los guardias civiles, la Guardia Civil no es responsabilidad de las ONGs, es responsabilidad del Gobierno. Y yo se lo he oído al director general de la Guardia Civil, se lo he oído. No es que alguien haya escrito eso, se lo he oído decir. Por tanto, no nos escudemos, no se escuden ustedes, no se pongan detrás de aquellas personas y de aquella institución que actúa a sus órdenes. No se escuden. En relación con los hechos acaecidos, ha habido efectivamente muchas versiones oficiales, no me refiero a las versiones no oficiales, Ha habido muchas versiones oficiales, hasta 7 había contado yo antes de llegar aquí, absolutamente contradictorias, desde la primera hasta la última, contradictorias no desde el punto de vista únicamente del nivel en el que actuaron las fuerzas de seguridad españolas, que en la primera decía que no habían tenido que actuar para nada, y decía textualmente porque se han encargado de todo los marroquíes. Luego ya aceptaron en la segunda versión, versión oficial, insisto, ministro, que habían actuado, pero que simplemente utilizaron armas de fogueo que solo hacen ruido, pero que no tienen ningún otro efecto. Después, en otra versión, nos dijeron que no había cámaras en toda la zona. En una versión posterior nos dijeron que había cámaras en toda la zona. Todo versiones oficiales. En otra versión oficial nos dijeron que había cámaras, pero que habían transcurrido 24 horas y nadie había revisado lo que se había grabado en esas cámaras. Ha habido una enorme irresponsabilidad política a la hora de gestionar estos acontecimientos, a la hora de dar una opinión, no una versión, sino a la hora de trasladar a los ciudadanos el conocimiento de lo que había ocurrido. Ha habido una grandísima irresponsabilidad, una actuación, en fin, muy poco rigurosa, que, qué casualidad, ha terminado haciendo que todo se focalice hacia la Guardia Civil, que era la que estaba allí en la frontera. Algo que es, a nuestro juicio, completamente inadmisible. Todo esto, ministro, hay que aclararlo. Hay que aclararlo en términos políticos. Hay que dar una respuesta que no pueda ser contradicha al día siguiente con otra versión oficial, porque estamos hablando de temas extremadamente serios, extremadamente graves y que, en fin, y que afectan de forma muy particular y de forma muy seria al propio Gobierno y, desde luego, a nuestro país, en tanto que un país europeo garantista de los derechos humanos y de los derechos fundamentales, y que lleva a gala no solamente defenderlos en territorio nacional, sino promoverlos en aquellos países en los que no se defienden, porque eso es lo que significa ser una democracia y eso es lo que significa formar parte de la Unión Europea. Yo he de decirle, señor ministro, que lamento que usted haya utilizado hoy un lenguaje, en fin, le pido disculpas si no le gusta el adjetivo que voy a utilizar, tan tecnocrático, tan inhumano a la hora de explicar todas esas cosas, con vallas, con fronteras, con geografía, la geografía C de la segunda frontera, la primera valla, para perdernos en palabras como si no estuviéramos hablando, en fin, de seres humanos que no son sujetos pasivos a los que se les aplique una legislación, sino que por aplicarles una legislación o por no aplicárselas bien cuando se les rechaza en frontera, por aplicársela o por no aplicárselas bien, han muerto en esa frontera española. El centímetro de la valla, si para adelante, si para atrás, si murieron en aguas marroquíes, si se las llevaron las aguas después de que habían muerto. Me parece que para estar hablando de esta cuestión me parece lamentable y me parece además, insisto, ministro, un lenguaje extremadamente inhumano.
Creo que es necesaria, insisto, una investigación. Creo que es precisa una investigación que concrete, que dé respuesta a todos estos interrogantes, que delimite responsabilidades personales si las hubiera, pero que, sobre todo, asuma responsabilidades políticas por lo que aquí ha ocurrido. Y ya que está usted aquí, señor ministro, aprovecho para pedirle respuesta a algunas preguntas que sobre esta misma cuestión y sobre la cuestión general de la devolución de inmigrantes indocumentadas al Reino de Marruecos ha hecho esta portavoz en nombre de su grupo y que no han obtenido respuesta, en un caso ninguna respuesta y en otro caso una respuesta completamente insatisfactoria. Es posible que el ministro no tenga conocimiento naturalmente de cómo se responden cada una de las preguntas que le hacemos llegar al ministerio, pero yo, para ponerle, en fin, para que tome conciencia de hasta qué punto no puedo mostrarme satisfecha por esta respuesta, le voy a leer la pregunta y le voy a leer la respuesta. Pregunta del... Señor Díez, es su tiempo. Acabo. ¿Acabo ya o puedo leer la pregunta? Vale. En fin, pregunta del 13 de noviembre del 2013. ¿Tiene constancia el Gobierno de que se estén llevando a cabo devoluciones de inmigrantes indocumentados de manera inmediata al Reino de Marruecos, amparados en el acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrando ilegalmente, firmado en Madrid el 13 de febrero de 1992? En caso afirmativo, ¿posee el Gobierno informes jurídicos que avalen la inmediatez de dichas expulsiones? ¿Cuántas expulsiones se han llevado a cabo por dicho procedimiento desde la entrada en vigor del acuerdo? Respuesta del Gobierno. En relación con la pregunta formulada, se informa que las actuaciones fronterizas llevadas a cabo en el ámbito interesado por su señoría tienen como principio básico el más estricto cumplimiento de la legalidad vigente. Oiga, ¿los estaban expulsando o no? ¿A cuántos han expulsado? ¿Hay informes jurídicos? ¿Van a hacer ustedes hacer algo? No nos tomen el pelo, señor ministro. Contéstenos porque tenemos nosotros el derecho a preguntar y ustedes la obligación de dar respuesta. Gracias, presidente. Yo le quiero agradecer al ministro, no lo hice antes expresamente, pero lo quiero hacer ahora expresamente. Quiero agradecerle, sí, su prontitud en la respuesta, porque efectivamente algún otro portavoz lo decía, no es común, desgraciadamente, que a poco de producirse, por mucho que los grupos ya lo hubiéramos solicitado, cuál es el caso de este grupo, de producirse un acontecimiento de estas características, de esta gravedad, el ministro tenga disponibilidad, tenga disposición, venga y nos dé explicaciones. Por tanto, le agradezco que lo haga con prontitud, que dé la cara, si me permite la expresión coloquial, y le agradezco también que comprometa su palabra. Créame que espero y deseo que los hechos no le contradigan. Nuevos hechos. No me refiero a que aparezca un cadáver nuevo que no había aparecido, no. Hechos, espero y deseo que no haya ningún hecho que contradiga la palabra que usted ha dado hoy en sede parlamentaria. Lo deseo. Y le hago un ruego, una petición. Si se producen hechos que contradicen lo que usted hoy aquí ha afirmado, le pido que se comprometa hoy mismo a volver a la Cámara, sin que se lo tengamos que pedir, solicitar en su momento, si se produjera esa situación, que se comprometa con nosotros a que si aparecen nuevos hechos que contradigan total o parcialmente cualquiera de las apreciaciones que usted ha hecho o cualquiera de las que no ha hecho y que debiera de tener conocimiento de ellas, se comprometa a venir y dar explicaciones en sede parlamentaria. Esta diputada con eso se daría por satisfecha en ese sentido. No pediríamos otra actuación inicial más que esa, el compromiso de venir y explicar nuevos hechos si esos se produjeran. Aunque, insisto, espero y deseo que nada le contradiga. Una petición al ministro también. Hay dos peticiones concretas de Human Rights Watch que yo quiero hacer nuestras y que le pido al Gobierno que las haga suyas también, de una serie de ellas. La primera de ellas, que se ponga fin al retorno forzado a Marruecos de ciudadanos de terceros países, en tanto que ese país no garantice la protección sistemática al solicitante de asilo o refugiados y ofrezca un trato humano a los migrantes, entre otras cosas, que se abstenga de enviarles o darles un trato abusivo o enviarles forzadamente a Argelia.
Y, en segundo lugar, ministro, también la petición de que dé instrucciones a los miembros de la Guardia Civil para que se abstengan de emplear fuerza ilegítima contra menores o procuren identificar a menores no acompañados cuando realizan actividades de control en fronteras. Quizá no haya que dar esas instrucciones, pero si ya las hubieran dado, en tanto que hay denuncias de que no se han dado, yo le pediría al Gobierno, al ministro, que en ese sentido ampliara esas instrucciones. Y, por último, ministro, también como una petición de esta asociación, de este grupo tan importante, que se implemente el Plan de Acción de la Unión Europea sobre menores no acompañados de 2010 a 2014. Usted ha dicho, ministro, que están trabajando seriamente en esa materia con nuestros socios de la Unión Europea. Yo le pido expresa y específicamente que lo haga en este sentido. La señora Rosa Díez no ha ido tan lejos, ha pedido mi comparecencia si hechos posteriores desmintieran el relato. Yo como ministro del Interior, yo evidentemente no me refugio detrás de la Guardia Civil. Bien, si los hechos me desmienten, serán porque no será, no tengo ninguna duda de que la Guardia Civil me ha contado la verdad. Si los hechos desmienten, serán hechos que no serán debidos a que la Guardia Civil haya faltado a la verdad, sino que serán hechos sobrevenidos que en estos momentos no son conocidos. En todo caso, en la medida en que yo también hoy les he dado a conocer hechos que hasta ahora no se conocían, por supuesto, si hay hechos que se conocen en el futuro, pues yo tendré mucho gusto en ponérselos en su conocimiento, como es, por otra parte, mi deber, como es, por otra parte, mi obligación, a la que cumplo con mucho gusto. Que si en algún momento concreto y determinado pues hay alguna actuación puntual, personal, que se aparta de la ley, pues como estamos en un Estado de Derecho, pues evidentemente se sigue aplicando la ley. Pero tengo que decir que, en este caso, yo confío en la Guardia Civil. Por supuesto, confío en que lo que me dice la Guardia Civil es verdad, no tengo ninguna duda, y, por tanto, el relato que yo les he trasladado a ustedes es el relato que me ha hecho la Guardia Civil, cumpliendo pues con la orden que yo les trasladé de que me hicieran un relato, un informe exhaustivo de lo sucedido. A la señora Rosa Díez le quiero decir, además de lo que ya he comentado, que precisamente un funcionario del Ministerio del Interior se ha reunido con World Watch Right ayer precisamente, pidió una reunión con nosotros para tratar, entre otras, esa cuestión que usted me ha comentado, y se reunió en el Ministerio del Interior y agradeció que se le recibiera, y, por otra parte, le remitió en cuanto a mi comparecencia de hoy para algunas cuestiones que le planteaba. O sea, que tenemos pleno conocimiento, por supuesto, de esa organización, que merece todo nuestro respeto, hasta el punto de que, como digo, ese encuentro se produjo ayer y, además, agradeció mucho pues esa interlocución. Me refiero al representante de World Watch Right ayer mismo.